Estoy hablando sobre el aval. ¿Qué artículos científicos apoyan el uso de la medicina regenerativa? ¿Te acuerdas que te hablé sobre eso? ¿Cuáles son los artículos recientes, los últimos, los más recientes eh, artículos publicados en diferentes revistas científicas, de las cuales yo te vengo comentando desde hace muchísimo rato? Entonces, por favor, busca para que anotes toda esta información que quiero compartir contigo en este mismo instante sobre todo lo que tiene que ver con la medicina regenerativa y el apoyo, escúchame bien, el apoyo de todos estos artículos científicos publicados que te van a ayudar para entender por qué el uso efectivo de las plantas superiores en el tratamiento de diferentes patologías. Entonces, esta mañana hablamos sobre el Panax Ginseng, ¿te acuerdas? Pero no solamente vamos a hablar sobre el Panax Ginseng, vamos a hablar sobre todos los adaptógenos que están relacionados. Entonces, tenemos artículos recientes, muy nuevos, del 2000, recientico, que quiero compartir contigo. Por lo tanto, en este momento voy a compartir contigo artículos recientes, 2020, 2022, 2021 y pare de contar. Entonces, vuelvo y repito, te estoy dando chance para que busques esto, ¿vale? Esta mañana compartí con ustedes unos artículos muy, pero muy interesantes. Anota los artículos que voy a compartir contigo. Estos son revistas científicas. Esto no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con empresas que distribuyen estos productos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros seamos más neutrales, la información tiene mayor función. Entonces, fíjate lo siguiente. Esta mañana te hablé sobre efectos adaptogénicos del Panax Ginseng en la modulación de funciones inmunitarias. Pero fíjate esto, este artículo que te leí del 2021 de una revisión sobre el ginseng. Pero está bien este otro artículo, se llama efectos adaptogénicos ansiolíticos. Escúchame, ansiolíticos. Quiere decir que disminuyen la ansiedad, que como tratamiento alternativo para la ansiedad. Dice, efecto adaptogénico ansiolítico del extracto de la raíz de achangua en adultos sanos. Estudio clínico doble ciego aleatorio controlado de placebo. Luego, este artículo es de diciembre del 2019, pero mira este artículo más reciente, del 2021. Actividad anticancerígena de la hierba adaptogénica Astragalus membranosus. ¿Te acuerdas que te vengo hablando sobre el Astragalus membranosus desde hace mucho tiempo? Este artículo, ¿qué te parece este artículo maravilloso? Astragalus membranosus. Y yo te he hablado sobre el uso del Astragalus membranoso. ¿Te acuerdas de esto? Del uso del Astragalus membranosus. Entonces, lo que quiero compartir contigo es diferente información valiosa para que la puedas utilizar, para que la utilices, para que te ayude. Y esto va a fortalecer todo tratamiento que nosotros indicamos en medicina regenerativa. ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado hasta ahora que hay artículos científicos que avalan el funcionamiento de la medicina regenerativa? Te lo está hablando el doctor Gustavo Latorraca a través de la plataforma de MedRec o Medicina Regenerativa. Así que comparte esta información. Lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Comparte esta información, dale un me gusta, deja un corazoncito para que las personas le lleguen esta información. Otro artículo que voy a compartir contigo es la siguiente. Evaluación farmacológica de otro adaptógeno destacando sus aspectos relacionados con la salud, seguridad y la toxicidad. Ahora fíjate lo siguiente.
Este artículo reciente del 2021, cuando digo reciente es porque estos artículos no se consiguen en casi ninguna revista médica y te las estoy dando en este momento. Me dice, evolución del concepto adaptogénico del uso tradicional a los sistemas médicos. Esto es muy importante. Farmacología de las enfermedades relacionadas con el estrés y el envejecimiento. Voy a abrir este artículo un momentico para compartírtelo. Fíjate lo siguiente, evolución del concepto adaptogénico del uso tradicional a los sistemas médicos, farmacología de las enfermedades relacionadas con el estrés y el envejecimiento. Escucha, por favor, escucha. Los adaptógenos, esto es un artículo del 2021, te lo está diciendo el doctor Gustavo Latorraca a través de MedReg. Fíjate lo siguiente, este artículo está realizado por varios médicos, varios investigadores, dice Alejandro Hep, Panosian, Tomás Effert, Alejandro Chikov, Olga N., Kenny Kutchak, Paulo, dice aquí, Pulok Muker, y paré de contar. Hay varias personas que están aquí, pero te estoy hablando de la más importante. Y este artículo data de una revista que se llama Revisiones Médicas del 2021, enero del 2021, ¿ok? Enero del 2021. Estamos hablando una revista reciente, porque no sé si te acuerdas que yo te había estado comentando que los artículos o todo lo que yo te había comentado tenía 10, 15 años, hasta 20 años de antigüedad en la información de la investigación. Y estos son artículos recientes. Te estoy hablando de que si estamos consumiendo productos adaptogénicos y productos de la ciencia transfarmacéutica, es para que manejes una información reciente de los últimos avances científicos que avalan el uso clínico de la medicina regenerativa. En este caso estoy hablando de factores de transferencia juntamente con adaptógenos. En este artículo, fíjate lo que dice, un artículo de enero del 2021. Los adaptógenos comprenden una categoría de productos medicinales y nutricionales a base de hierbas que promueven la adaptabilidad, la resiliencia y la supervivencia de los organismos vivos en las situaciones de estrés. El objetivo de esta revisión fue resumir el conocimiento creciente sobre las plantas adaptogénicas comunes utilizadas en varios sistemas médicos tradicionales y la medicina convencional y proporcionar una justificación moderna para su uso en el tratamiento de los trastornos relacionados con el envejecimiento y los inducidos al estrés. En este artículo se relaciona al manejo del estrés y el envejecimiento con el uso de los adaptógenos. Los adaptógenos tienen efecto farmacológicamente pleitrópico sobre el sistema neuroendocrino inmune, lo que explica su uso tradicional para el tratamiento de una amplia gama de condiciones. Exhiben una respuesta dosis-efecto bifásica. En dosis baja funcionan como miméticos leves del estrés. Lo que yo te vengo hablando sobre hace mucho tiempo sobre el efecto bidireccional, ahora me lo está explicando en términos más específicos. Fíjate esta información. Espero que la disfrutes como la estoy disfrutando y esto avala. Me gustaría poderte comentar sobre una empresa que en este momento a nivel mundial los produce. Cuando digo los produce, los cosecha, los toma, los concentra y los toma en una cápsula. Pero no me permiten, por cuestiones de derechos de autor, hablar sobre nombres de productos, porque esta empresa que se encuentra en Norteamérica y más de 50 países de Latinoamérica, sí te lo voy a hablar así claramente, no,
tiene permisología de nutracéuticos, pero no de productos de tratamiento. Entonces, cuando escuchan a un médico hablar sobre estos elementos, dicen, un momentico, stop, yo no te permito que tú hables así porque estás hablando de un producto con un nombre que nosotros patentamos, que nosotros registramos y nos puede meter en problemas. Entonces, el doctor puede hablar sobre los genéricos, pero no puede hablar sobre el nombre porque nuestra permisología es es solamente sobre productos nutracéuticos. Espero explicar porque muchas personas se cansan de preguntarme, yo me canso de responderle, no me canso de responderle, le respondo libremente que no puedo hablar sobre nombres de productos, pero sí puedo hablar sobre los genéricos. En este momento te hablo sobre los factores de transferencia, que es una palabra genérica, y específicamente, gracias por su rosita, el factor de transferencia de Sherwood Lawrence. Sherwood Lawrence, el investigador, el gran investigador de 1942 a 49, que descubrió el uso de este factor de transferencia, que ya te voy a hablar, pero en este momento te estoy hablando sobre los adaptógenos y por qué se une con los factores de transferencia. Entonces, fíjate lo siguiente, exhiben una respuesta dosis-efecto bifásica. Qué cosa tan espectacular. En dosis baja funcionan como miméticos leves del estrés que activan las vías de señalización adaptativas de respuesta al estrés para hacer frente al estrés severos. Eso está en líneas con su uso tradicional para prevenir envejecimiento prematuro y mantener una buena salud y vitalidad. ¿Para qué lo usamos? Para prevenir envejecimiento prematuro y vitalidad y mejorar la vitalidad del ser humano. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estos 7 investigadores científicos en este artículo del 2021, que es una revisión sobre el uso de los adaptógenos y cómo la medicina alopática la puede incorporar juntamente con la medicina tradicional china. Fíjate qué interesante, cómo ya se está hablando de un amalgamamiento, de una unión, de una sinergia. Fíjate interesante, entonces no te estamos hablando tonterías, estoy hablando de este artículo y lo puedes buscar y te doy la referencia para que lo busques con el nombre y lo puedas tener contigo. Fíjate lo siguiente. Entonces, sin embargo, el potencial de los adaptógenos sigue estando poco explorado. Fíjate, apenas estamos en pañales, estamos en bebé, en pañalitos. Y eso que yo decía que estamos en pañales en el 2003, cuando no se hablaba de esto como se habla ahora. Si ahora estamos en pañales, imagínate tú, cuando yo comencé esto, estamos en la época precámbrica y ya lo estábamos utilizando. El tratamiento del estrés y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento requieren enfoques novedosos. Algunas combinaciones de plantas adaptogénicas proporcionan efectos únicos debido a sus interacciones sinérgicas en organismos que ningún ingrediente puede obtener de forma independiente. El proceso adicional en este campo debe concentrarse en descubrir nuevas combinaciones de adaptógenos basadas en conceptos de medicina, de médicos tradicionales. Lo que hago yo, hago las combinaciones porque manejo la farmacodinamia y la farmacocinética de estos productos. ¿Qué te parece la maravilla? Yo me vengo adelantando esto hace mucho tiempo. Por eso, quien te habla, el doctor Gustavo Latorraca, soy autoridad en los adaptógenos y el uso con los factores de transferencia. O sea, yo lo que te estoy es corroborando lo que vengo hablando de hace mucho tiempo. Sigo conversando contigo. Por eso te invito a compartir esta información. Ahora fíjate lo siguiente. El progreso adicional en este campo debe centrarse en descubrir nuevas combinaciones de adaptógenos basadas en conceptos médicos tradicionales. Los enfoques robustos y rigurosos que incluyen la farmacología de redes y farmacología del sistema podrían ayudar a analizar los posibles efectos sinérgicos y, en términos más generales, los usos futuros de los adaptógenos. En conclusión, la evolución del concepto adaptogénico ha llevado de vuelta a los conceptos básicos y un nuevo nivel de comprensión del enfoque holístico proporciona una justificación para el uso en enfermedades inducidas por el estrés y relacionadas con el envejecimiento. ¿Qué te parece la maravilla de lo que te estoy comentando y compartiendo el día de hoy? Entonces, te estoy hablando sobre investigaciones importantes sobre el uso de los adaptógenos y por qué hay que utilizarlos. Ahora mira lo siguiente, en tiempo real lo estoy haciendo. Fíjate que estoy compartiendo contigo esta información.
para que no se diga que planifique absolutamente nada, ¿ok? Y ya te voy a hablar sobre algo interesante. Ya vamos a hablar sobre algo. Entonces, aquí está. Artículos sobre The Transfer Factor o factores de transferencia. Este artículo estoy por develarlo, se llama Mitos y Realidades del 2020. Ahora mira lo que dice aquí. Factor de transferencia de Lawrence. Escucha, por favor, escucha esta información importante. Entonces te voy a dar un chance para que respires un momentico y esta emoción la vayas a compartir. Dame un segundo que me está llamando un paciente. Ya comparto contigo esta nueva información que quiero que la tengas y no la pierdas en absoluto. Ya nuevamente con ustedes, por favor, copien esta información. Esta información nadie la tiene, te la estoy revelando, te la estoy regalando. Este artículo es pagado y este artículo logré que me lo liberaran. Escúchame bien. Factor de transferencia, mitos y realidades. El factor de transferencia TF, también llamado factor de transferencia de Lawrence por el investigador, el doctor Sherwood Lawrence, o extracto de leucocitos dializables, se utiliza desde mediados del siglo XX, cuando nosotros comenzamos a utilizarlo, para transferir la hipersensibilidad cutánea específica mediante la inyección de leucocitos de donantes inmunizados a animales humanos. Esto fue en el principio. El principal mecanismo de la acción de los factores de transferencia se ha sugerido a nivel de la inmunidad mediada por células, ya que induce la producción de un factor de inhibidor de la migración e interferón gamma. ¿Te suena conocido esto? Interferón gamma, excelente. ¿Qué te parece? Impresionante. ¿Listo? Entonces, fíjate lo siguiente, nuevamente, interferón gamma. Maravilloso esta información. Esta información es para personas que les gusta investigar, personas que les gusta tener la información en su mano y que si estás consumiendo factores de transferencia como Gustavo lo hace y mis pacientes, entenderás por qué funciona efectivamente. Vuelvo y repito, este artículo es de Alejandro Macías, Eduardo Guani Guerras, publicado el 16 de junio del 2020. Este es un artículo que no tiene todo el mundo acceso. ¿Ok? Es un artículo que es pagado, que hay que pagar para que lo liberen. Yo logré que me liberaran este artículo, pagando, por supuesto, la información que tú tienes, la tienes gratis, pero yo le he pagado, porque yo soy investigador, soy médico, cirujano, investigador, y nos gusta tener la información al día, no como gente pirata que le gusta repetir como un loro lo que repiten los demás y que le den todo ya digeridito, qué sabroso, digerito, pero no se ponen a leer porque parece que los estudios o la lectura les duele y no les entra en la cabeza. Parece que ya tuvieran aquí en la cabeza simplemente un fecaloma. Pero el Gustavo La Torraca, con las personas que me están siguiendo, le estoy dando toda la información para que usted la escuche. Entonces, fíjate lo siguiente. Ha sugerido, fíjate lo siguiente. El principal mecanismo de acción de los factores de transferencia se ha sugerido a nivel de la inmunidad mediada por células, ya que induce la producción de un factor inhibidor de migración e interferón gamma. Interferón gamma es muy importante en tratamiento de infecciones y procesos neoplásicos. Ahora dice aquí, de lo contrario, el factor de transferencia puede inhibir el potenciador de la cadena ligera de factor nuclear K de las células B activadas, NF-κB, y disminuir los niveles del factor de necrosis tumoral alfa TNF y de las interleuquinas 4, dado estos efectos. El factor de transferencia se ha recetado para una amplia variedad de afecciones, incluidas infecciones, alergias, autoinmunidad y cáncer, con resultados
y con resultados variados. La naturaleza exacta de los factores de transferencia, sin embargo, sigue siendo desconocida. ¿Te acuerdas que te dije que estamos en pañales? Por lo que ha sido imposible definir con precisión su farmacocinética o dosis. Esto se complica aún más porque los investigadores han utilizado factores de transferencia de diversas maneras en los diferentes estudios. Antígeno específico, no específico de antígeno, administrado por vía oral o subcutáneo, de origen humano y no humano. En esta revisión resumimos los datos más importantes, por lo que el factor de transferencia, su mecanismo de acción, cómo se produce, sus efectos biológicos y sus ensayos clínicos disponibles que lo utilizan, con el fin de establecer su función y posibles aplicaciones clínicas en la medicina moderna, administrado por vía oral o subcutáneo, de origen humano o no humano. En esta revisión resumimos los datos más importantes sobre qué es el factor de transferencia, su mecanismo de acción, cómo se produce, sus efectos biológicos y los ensayos clínicos disponibles que lo utilizan, con el fin de establecer su función y posibles aplicaciones clínicas en la medicina moderna, administración por vía oral o subcutáneo, de origen humano o no humano. En esta revisión resumimos los datos más importantes sobre qué es el factor de transferencia, su mecanismo de acción, cómo se produce, sus efectos biológicos, los ensayos clínicos disponibles que lo utilizan y con el fin de establecer su función y posibles aplicaciones clínicas en la medicina moderna. Todo, ahora mira lo siguiente. Este es otro artículo que corrobora esto tan interesante. Fíjate lo siguiente. The Lorentz Transfer Factor, todo esto, yo te lo estoy haciendo una traducción simultánea, transferencia de memoria inmunitaria específica por extracto leucocitario dializable en una célula CD8. Ese artículo lo publiqué yo el 2020. Wow, esto está espectacular. Actividad adyuvante y específica de los factores de transferencia a los antígenos de Candida albicans para esas candidiasis que son altamente resistentes. Factor de transferencia en candidiasis mucocutánea crónica. Acuérdate que los pacientes con HIV o inmunosuprimidos que utilizan esteroides normalmente pueden tener infecciones por este tipo de lesiones como son las candidiasis. Modulación de respuesta mediada por células de extracto leucocitario dializable que contiene factores de transferencia. El año 2015-2016 yo hice una investigación exhaustiva sobre los factores de transferencia dializables, que son los que se utilizaban originalmente en Cuba, en el Instituto de Inmunología y en el Instituto de Inmunología de Guadalajara y también de California. Ellos originalmente comenzaron a utilizar sobre los dializables. ¿Qué quiere decir dializables? Obtenidos de un donante, sangre, pasado por un proceso de diálisis, rompen los glóbulos blancos, extraen los factores de transferencia y se los vuelven a colocar a un ser humano, pero no es autólogo. El otro estudio que utilizamos, y es el que yo me baso fundamentalmente, es el uso del que viene del calostro bovino y de la yema de huevo, obteniendo a través de la nanotecnología, que es una tecnología muy avanzada desde hace muchísimos años y cada día se especifica más para obtenerlos en micromoléculas o nanomoléculas que lo puedes obtener y tomarlo sin efectos secundarios. Porque siempre lo que no es autólogo, de verdad que siempre debe estar en revisión. Esto fue simplemente una pasadita, un saludo por el artículo que les leí esta mañana, que duramos aproximadamente 1 hora y media tratando ese tema. Les hablé sobre todo sobre el ginseng o el Panax ginseng. Les hablé sobre toda la información del Panax ginseng de este artículo que supera todo lo que yo te había dado durante todas las semanas, porque los artículos que yo te había leído anteriormente y sobre todos los libros que yo utilizo en medicina regenerativa tienen una data de 20, 15 años, pero esto es la actualización y nadie los tiene. Solamente tienes que investigar para obtener esa importante respuesta, que es la actualización del uso de los factores de transferencia juntamente con la medicina regenerativa a través de la ciencia regenerativa. Si tienes alguna pregunta en particular, solamente deja tu correo electrónico, tu nombre, de qué país te encuentras, porque a través de los en vivos yo no respondo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se supone que a las preguntas personales son preguntas que tú te puedes exponer, te expones públicamente y ya no lo hago por las normativas de las redes sociales. Recuerda que las normativas de las redes sociales tú no puedes exponer ni patologías ni dolencias de ninguna persona en particular. Personas que quieran saber y sobre este artículo, por supuesto, se pueden agregar a la base de datos de MedRec, Medicina Regenerativa, indicando fundamentalmente tu correo electrónico, tu nombre, de qué país te encuentras, si quieres publicar alguna dolencia que tienes, para
poder contactarte y automáticamente nuestro equipo de producción, nuestros médicos, científicos, nutricionistas te responden automáticamente. También te puedes contactar a través de la página de Facebook, donde ahí directamente tenemos nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp y también a través de Messenger. Tenemos muchísimos artículos que quiero compartir con ustedes. Ninguna empresa de red de mercadeo te va a compartir estos artículos porque forman parte de su stock de investigación. Así que quien te habló es el doctor Gustavo Latorraca a través de este maravilloso en vivo. Voy a finalizar por ahora a través de YouTube y me quedo a través de TikTok, ¿vale? Entonces, la gente de YouTube, gracias por estar aquí. Nuevamente nos vemos en un próximo en vivo.